al conversatorio denominado Trabajo Social y Multidisciplinariedad, desafíos para el abordaje en infancia, juventud y educación. Bien, primero que todo, comentar por qué este conversatorio, y obviamente como cualquier actividad profesional que se precie de tal, tiene una fundamentación al respecto. Es por ello que el desarrollo del trabajo social ha transitado por diversos referentes teóricos y políticos, de acuerdo con su contextualización y desarrollo histórico, que han ido marcando sus diferentes líneas de acción. Desde las incipientes aproximaciones a la disciplina, inspiradas ante la lógica de la caridad, la beneficencia, el mutualismo y la filantropía, ejercida preferentemente por los sectores más pudientes de las sociedades y con alta influencia en la religión católica, dieron paso a ser abordadas en la actualidad bajo principios humanistas y por diversos actores y actrices de la comunidad. No obstante, e independiente del contexto espacio-temporal en el cual se sitúe, las y los trabajadores sociales hemos tenido siempre como objetivo de intervención y razón de existencia influir sobre los estados de necesidad de los individuos, familias, grupos y comunidades. Desde los orígenes de la reconceptualización, en donde se establecen sobre bases científicas la ayuda a los demás, la figura de Mary Richmond cobra relevancia fundamental con diagnóstico social y caso social individual para el servicio social individual a principios del siglo XX y décadas posteriores. Es por ello que el presente conversatorio se presenta como un elemento que no solo adhiere a su historia y su contexto, sino que además incorpora como elemento fundamental del trabajo social contemporáneo las miradas que han nutrido nuestra disciplina por décadas, provenientes de las diversas profesiones que conforman las ciencias sociales. Tal como nos refiere nuestro colega argentino Natalio Kirchnerman en su obra Pensar el trabajo social del 2005, él refiere: en los países desarrollados, frente a las necesidades, se ofrecen recursos. En nuestros países, frente a las necesidades, ofrecemos organización, aglutinando distintos interlocutores profesionales y no profesionales, administrativos, políticos, obreros, etc., en torno de la problemática que hoy afecta a las colectividades sociales. En consecuencia, infancia, juventud y educación se enmarcan en un terreno fértil para poder trabajar, involucrarnos y generar discusiones que propendan al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, especialmente desde la escuela, terreno que, desde el año 2008, con la entrada en vigencia de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, más conocida como Ley SEP, como profesión nos hemos ido incorporando paulatinamente, estrechando vínculos con docentes, profesionales y asistentes de la educación. Finalmente, estimados y estimadas, la invitación es, en palabras de Kirchnerman, a pensar el trabajo social y su interdisciplinariedad y los desafíos que tenemos para el abordaje en infancia, juventud y educación. Bien, comentarles cómo se va a desarrollar la estructura del presente conversatorio. Para ellos tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña a la tarde de hoy Bernardo Cataldo Miranda, quien es profesor y psicólogo, y también nos acompaña Pablo Arce Barahona, sociólogo y docente. El conversatorio, como ya lo verán, son dos ejes, son dos ponencias, las cuales partirá nuestro invitado Bernardo con su ponencia titulada Interdisciplinaridad en la escuela, escucha y tiempo para infancias. Tendrá, estimado Bernardo y a todos los presentes, ¿cierto?, alrededor de 15-20 minutos para desarrollar su ponencia, lo mismo que Pablo. Una vez que ambos finalicen sus ponencias, se dejará, por supuesto, como el conversatorio que nos interesa, la palabra abierta para ver si alguien quiere preguntar, consultar, reflexionar con nuestro invitado y, por supuesto, dialoguemos en conjunto qué es lo que esta actividad busca. Bien, entonces le voy a pedir a Bernardo, por favor, que desde ya vaya activando su cámara y su micrófono y a continuación voy a presentarlo como corresponde. Bernardo Cataldo Miranda es licenciado en Educación y profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Además, es psicólogo de la Universidad de Viña del Mar y cuenta con un magíster en Psicología Social, mención Intervención Psicojurídica de la Universidad de Valparaíso. Además, Bernardo cuenta con diversos postítulos en Infancia, Pedagogía y Convivencia Escolar en distintas instituciones. En relación a su desarrollo profesional, Bernardo cuenta con experiencia en coordinación de proyectos de intervención y de mejoramiento educativo y actualmente se desempeña como coordinador pedagógico en el Colegio Bordemar de la comuna de Valparaíso en la Quinta Región. Bernardo, te pediré si puedes prender tu cámara y activar tu micrófono.
por favor, para dar inicio a tu presentación. Hola, Ignacio. Ahí está, Bernardo. Encantado de Sí, tenerte con nosotros, Bernardo. estoy con cámara activa. Así es. Como te decía, encantado de tenerte con nosotros. Es un honor y privilegio en lo personal y creo también hacer extensivas estas palabras a nombre de todos los que estamos aquí reunidos. Así que, por favor, Bernardo, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sumarme a los saludos de la celebración del Día del Trabajador y la Trabajadora Social. Y para mí es un gusto poder ser parte de esta conversación. Antes quisiera, ¿Perdón? Sí, interferencias de sonido propias de esta instancia. No te preocupes. Sí, le voy a solicitar, en todo caso, Todo muy bien, encarecidamente no hay a todos los problema. asistentes si pueden silenciar sus micrófonos para el normal desarrollo de esta actividad. Sí, no, siempre no hay problema. Primero, agradecer la invitación, saludarles, agradecer tu presentación, Ignacio. Pero frente a eso, a mí me parece que es muy, muy necesario indicar que en tiempos donde se destaca el individualismo y la competencia, lo que debemos acentuar siempre es lo que se construye colectivamente a propósito del trabajo social. Lo que yo voy a exponer ahora, como todas las cosas que puedan salir de este conversatorio, lo más probable es que sean construcción de todos los que estamos acá y de nuestras historias, de nuestra lectura, de nuestros aprendizajes, de nuestras experiencias compartidas con otras personas. Por lo tanto, desde ese lugar yo voy a tratar de aportar a este encuentro. Y además quisiera señalar que como una suerte de advertencia o más bien como confesión, que todavía uno no termina de acostumbrarse a generar espacios de conversación de manera remota. Esto es la cámara, del micrófono, el no tener la posibilidad del cara a cara con cada una de las personas, pero uno entiende que bajo ciertos contextos esta es una gran posibilidad de todas maneras de poder tener un espacio de conversación, así que de todas maneras valoro mucho eso, pero lo coloco como advertencia respecto a las limitaciones de mi posibilidad de comunicarme de manera adecuada con ustedes. Bien, mi presentación voy a compartir. Mi presentación se titula entonces Interdisciplinariedad de la Escuela, Escucha y Tiempo para las Infancias. Quisiera partir con una imagen. Me pareció interesante esta imagen porque convoca infancia y escuela. Y quisiera que por algunos segundos nosotros miráramos esta imagen y pensemos en una idea, en lo que vemos en ella. ¿Sí? Para este ejercicio obviamente solamente quedará la idea, digamos, interna de cada uno, lo que puede recoger, mirar con detención, qué nos evoca. Mientras tanto, yo les cuento que esta actividad, yo la conocí de una investigadora de educación argentina, Inés Dussel, quien trabaja esta fotografía en formación docente a propósito de la educación. Y frente a la pregunta de qué ven en estas fotos, habitualmente aparecen los siguientes descriptores: pobreza, precariedad, cansancio, de pronto de manera contrastada parece que de todas maneras hay belleza, miseria, marginalidad, etc. Pues bien, quisiera mostrarles cuál es el epígrafe que acompaña a esta fotografía. Dice así: esta mañana en un rincón de la clase fotografié un alumno que se aburre. Es el hermano de un alumno mayor. Se encuentra allí porque sus padres trabajan en el campo. Está esperando a ser más grande para poder aprender. Le han dado un papel, quizás para que se acostumbre. Este chico es bello como una postal de América del Sur. Tengo miedo de esta foto y de la ambigüedad de esta forma de estetización. Tengo miedo que en otros lugares la gente no vea más que un niño pobre de otro país pobre, de una América Latina forzosamente pobre. Sin embargo, yo no quise más que fotografiar a un alumno que se aburre. Mirar la foto y luego leer el epígrafe y confrontar lo que el autor quiere mostrar y luego lo que vimos, abre seguramente la reflexión sobre las formas de aproximación, los sentidos que nosotros acostumbramos a poner en la infancia.
Y esto entiendo que podría abrirnos nuevas preguntas. Bueno, esta imagen, en definitiva, y es por eso el motivo de el iniciar esta conversatoria a partir de acá, alude a las diferentes miradas, pero también, y más específicamente, del lugar desde donde nosotros miramos, desde nuestras experiencias, desde el sentido común, desde el mundo adulto, desde las ciencias sociales, desde una perspectiva crítica. Esta imagen, al igual que la realidad, es vista desde múltiples miradas, desde múltiples aproximaciones. Y aquí caemos a colación y vinculamos la conversación sobre la idea de interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad como múltiples miradas. Entonces vamos a entender la interdisciplinariedad como la integración del conocimiento, los conceptos y técnicas de diversas disciplinas que ayudan a generar un nuevo conocimiento o una nueva comprensión más profunda. Refiere a conceptos, entonces, métodos y enfoque de diversas disciplinas que se combinan y aplican, de manera que son capaces de una mejor comprensión y un mejor abordaje de un problema específico o de un fenómeno en particular, que en este caso podría ser un fenómeno social o un fenómeno educativo. En el caso que revisamos, que refiere a la infancia y que refiere a la educación, en definitiva a la institución escolar, podemos describir la institucionalidad de dos lugares. Desde como un ámbito de construcción de conocimiento entre las diferentes disciplinas, desde una mirada de interdisciplinariedad cognitiva, pero también como un proceso, un modo de analizar y resolver situaciones complejas, como es el caso, de nuevo, los ámbitos socioeconómico o escolar. Esto es lo que se conoce como la interdisciplina instrumental, o dicho de otro modo, la interdisciplina para la intervención. La intervención en general y la intervención social en particular lleva en sí la idea de transformación, la idea de cambiar algo. Y esto está muy vinculado al aprendizaje, por cierto, a la educación, ¿no? La intervención se realiza porque se quiere cambiar algo, y ese algo contiene siempre una dirección, no es ingenua, ¿verdad? No es neutral. Refiere a una toma de posición sobre el contexto y la realidad en que se realiza dicha intervención. Vamos a normalizar, a profundizar un orden, a hacer ajustes, a modificar el contexto, a alterarlo, a llevarlo hacia otro lugar, hacia algo nuevo. Es el momento de señalar que cuando hablamos de intervención en la infancia y cuando hablamos de intervención en educación, no hacemos referencia a fenómenos estáticos, sino más bien lo estamos haciendo desde una construcción histórica, desde una construcción social. En este sentido, la escuela cumple un rol fundamental en la construcción de lo social, influida por el contexto histórico en el que va desplegando su acción. Y a partir de esto, y solo para mostrar un recorrido de cambio, podemos ver algunas imágenes sobre el trato de la historia, el trato de la infancia en la historia. En algún momento, la violencia física, el maltrato, eran aspectos absolutamente naturalizados. El sometimiento, la anulación, la violencia en la casa para castigar, para normar, el castigo más sutil pero igual de violento en la escuela, a través de la indignidad, del exponer, pero eso se ha ido modificando para dar voces, para dar escucha, para dar presencia, para generar unos nuevos contextos. ¿En qué nos encontramos hoy? ¿En qué se encuentra la escuela? Bien, la sociedad actual, y es importante señalarlo, está construida sobre una racionalidad neoliberal. El neoliberalismo lo podemos entender como una variante del pensamiento liberal que exacerba la liberación económica a través de la privatización y la regulación del mercado, enfatizando sobre todo la competencia y la responsabilidad individual. Esta racionalidad no solo se generaliza o propaga en todas las áreas de la sociedad, sino que además convierte todas las actividades y el significado de las cosas en algo económico. Esto es relevante porque instala finalmente modos de relación, desde la competencia, desde la individualización, desde el éxito, el logro como un esfuerzo personal. Por otra parte, desde la interdisciplinariedad de las ciencias sociales, la aproximación al mundo social y específicamente la intervención en la escuela, que es justamente lo que quiero tratar, se concibe de un modelo ecológico sistémico, que tiene que ver justamente con
una forma de comprender al individuo en su contexto, en definir cómo se establecen formas de relación entre las personas y su contexto, y que existe una recíproca influencia. Entonces, y esto es importante, ahora que una atención desde dónde nos situamos para realizar la intervención, la dirección que le vamos a dar a nuestra idea de cambio, y cuáles son los discursos hegemónicos o los discursos dominantes que permean las instituciones actuales, como la escuela, cómo se educa la infancia, cómo se educa la juventud, etc. A propósito de la infancia, recién hace un poco más de 30 años, 31 para ser exacto, se escribe la Convención de los Derechos del Niño, que como aspecto central modifica la aproximación a la infancia desde el entendimiento del niño y pasa a concebirlo como una persona de cuidado a una comprensión como sujeto de derechos. Por lo tanto, habrá que considerar entonces que el niño ya no es un objeto de construcción, sino más bien un sujeto que se construye con otros, con su entorno, y la escuela, por lo tanto, asume un rol importante en esta tarea. Veamos cuáles son las propuestas de intervención en la escuela. En términos concretos, lo que ha intentado las propuestas de intervención es hacer dialogar el marco normativo y la praxis de las instituciones escolares a través de sus prácticas. Se ha comprendido desde una mirada sistémica la necesidad de la interdisciplinariedad para abordar los fenómenos que allí ocurren, múltiples profesionales en la escuela. Incorporar, por lo tanto, diferentes miradas, la necesidad de otras y otros profesionales, además de los profesores, es hoy día algo muy presente en muchísimas escuelas. Incluso se sugieren desde algunas iniciativas normativas, la incorporación de psicólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales. Nuevas leyes como la Ley de Inclusión, la Política de Convivencia Escolar, los convenios para el desarrollo de planes de mejoramiento educativo van en esa dirección, de mirar el trabajo escolar desde la complejidad, desde el enfoque sistémico que mencionábamos hace unos segundos atrás. No obstante, la escuela como fenómeno social incorpora en su quehacer las contradicciones del contexto actual. Solo a modo de ejemplo, la discusión existente hoy día entre la libertad de educación o la educación como un derecho. El funcionamiento del sistema educativo actual, me refiero al sistema educativo público o particular subvencionado, que funciona como un modelo de cuasi mercado, con financiamiento a la demanda, y con muchas normativas que al menos son difusas. Por ejemplo, existe una ley de inclusión que reconoce la diversidad, la necesidad de eliminar barreras, pero por otro lado existen programas de integración, donde se evalúa individualmente a los niños para definir si es posible que alcancen un cupo de atención en un colegio especializado. Entonces aparece esta tensión, esta idea y esta mirada de atención a la diversidad, generosa, colaborativa, de reconocimiento de derechos, pero por otro lado una atención de un contexto que promueve el individualismo y la competencia. ¿Cuáles son entonces los desafíos que enfrentamos en el abordaje de la infancia en la educación? Para los fines de este conversatorio quisiera acortar una aproximación muy amplia de la idea de escuela, o en este caso de cualquier lugar donde se educa, entendiéndola siempre como un espacio, como un lugar de encuentro. Y en este espacio de encuentro, lo que debemos mirar en realidad es las prácticas. Es ahí donde tenemos que poner nuestra atención. Las urgencias formales y administrativas instalan formas de relacionarnos en la escuela. Los tiempos de clase, cuáles son los planes de estudio, la formalización de los recreos, cuáles son las fechas que hay para evaluar, calendarios administrativos que en ocasiones son bastante rígidos. Entonces consideramos que esas no son necesariamente prácticas de reconocimiento de un sujeto de derecho, en este caso de la infancia. Parecen más bien niños sujetados a la escuela, más que sujeto de derecho, niños sujetados a la escuela. Pues bien, la educación, según Hannah Arendt, es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad en él y así salvarlo de la ruina. Este mundo del que habla Arendt y lo que lo constituye, el otro, la convivencia, en un contexto neoliberal, se encuentra en crisis. De este modo, pareciera que frente a este entendido de la realidad actual, se hace necesario entonces tomar una decisión que sea discursiva, disciplinaria, política y ética, y mirar las infancias para hacerlas aparecer, visibilizar y significar su espacio. ¿Cómo hacerlo?
Aquí mi propuesta, y aquí atiendo a esta idea de desafío, es realizar algunos gestos mínimos en estos microespacios. Habíamos iniciado esta conversación señalando esta idea de poner atención desde dónde mirábamos, cuáles eran nuestras miradas. Propongo entonces, también para las infancias, escucharlas. Escuchar para darles cabida. Escuchar es un prestar, es un dar, es un don. Es lo único que ayuda a otra persona a hablar, a comunicarse, a que exista interacción. Escuchar es un gesto para dar cabida a otro. Es un espacio para la conversación, para la relación. Es reconocer y respetar al otro. El respeto, que es un valor relacionado habitualmente con autoridad, pero que no necesariamente es contrario ni a amor ni a afecto. Podríamos decir entonces que el respeto da cabida al otro como una persona autorizada, a otro que nosotros lo reconocemos. Y fíjense, respetar viene de la palabra latina respicere, que significa volver a escuchar. Volver a escuchar a alguien quiere decir volver a fijarse en él, no mostrar indiferencia, no ignorarlo, no pasar por él, prestarle atención. En este caso, prestarle atención a las infancias. Las escuelas de hoy deberán estar alerta para guardar distancia de las urgencias protocolares, de las urgencias administrativas que no escuchan, de la normalización, que no otorga espacio, de la escuela que no brinda tiempo de escucha, que en realidad que no brinda tiempo. La educación y el espacio escolar en general, como la política, no surge en la construcción material de una escuela, de un edificio, no importa qué tan grande es. El espacio educativo es un espacio simbólico, es un espacio material, pero también espiritual. Es donde sucede la relación pedagógica. Entonces, el desafío es cómo pensamos esas relaciones. Y la construcción de estas relaciones y la escucha que propongo requieren tiempo. Hay que dar tiempo para un otro, para mirar al otro, para escucharlo. Un tiempo para la hospitalidad. Darles tiempo y darnos tiempo. Ahí quizás podría recibir nuestro desafío como propuesta crítica. Darnos tiempo, dar tiempo. Para conocer el mundo, para conocer al otro, para conocer las infancias, para conocer qué hacemos de este mundo y del que se viene. Para saber cómo haremos el mundo, cómo vamos a construir las próximas relaciones, cómo vamos a construir experiencia. Si compartimos esta idea, habría que reconocer que la necesidad de otro requiere nuevos lenguajes y nuevas experiencias. Como afirma el filósofo Byung-Chul Han, hoy es necesaria una revolución temporal. Se trata finalmente de redescubrir el tiempo del otro. Se trata de redescubrir y reconocer a otro a través de la mirada, a través de la escucha, de darnos tiempo, de darle tiempo a las infancias, a través de estos gestos mínimos que enriquecen, por ejemplo, sus experiencias escolares. Quizás solo desde este reconocimiento estaremos aportando a la reconstrucción del lazo social que se ha quebrado, quizás a la transformación de la sociedad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Bernardo por tu brillante presentación de profundas reflexiones, de sentidas palabras, ¿cierto? Que obviamente están resonando hoy día, no solamente a nivel cognitivo, sino también a emocional. Así que desde ya invito a todos los y las participantes, ¿cierto? Que vayan elaborando sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones, para que podamos compartirlas justamente en lo que tú señalas, Bernardo, este diálogo que es necesario que nos demos como sociedad, como individuos, ¿cierto? Y no como individuos en base a lo que señala Harvard de una individualidad, sino que en función también de un colectivo. Así que desde ya le pido a los estudiantes que vayan pensando en sus preguntas, en sus reflexiones, y por supuesto, Bernardo, agradecer nuevamente tu brillante presentación. Bien, Bernardo Cataldo, ¿cierto? Nuestro primer presentador. Voy a compartir con ustedes y solicitarle a nuestro segundo invitado de esta ponencia, de este conversatorio, ¿cierto? A Pablo Arce Barahona, quien aquí lo voy a presentar. Pablo, primero que todo, darte la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio, a modo también de palabras sinceras, ¿cierto? Al igual que Bernardo, Pablo también un amigo entrañable de la vida, un gran profesional, hemos compartido sueños y anhelos juntos, ¿cierto? Comentar que Pablo Arce Barahona
un poco de su formación académica. Él es, bueno, rancagüino. Él tiene un título técnico de nivel medio en Administración de Empresas en el Gran Liceo Comercial Diego Portales de acá de la comuna. Además, es licenciado en Sociología, sociólogo de la Universidad de Concepción. Y actualmente se encuentra cursando un magíster en Gestión e Innovación en Instituciones Educativas en la Universidad Arturo Prat en Iquique. Comentar algunos aspectos de Pablo bastante interesantes en cuanto a su desarrollo profesional. Él se ha desempeñado como docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a través de la Fundación Enseña Chile en el Liceo Rosita Renal en Coronel, en la 8ª región. A su vez, en la misma Fundación Enseña Chile, ha sido de mentor de formación continua y actualmente ocupa el cargo de encargado de rendimiento académico en el Colegio Academia Tarapacá en Iquique. A su vez también Pablo ha sido impulsor de actividades de voluntariado universitaria, así como también de preuniversitario populares en diversas comunas del país. Así que sin más, Pablo, para mí, al igual le decía Bernardo, un honor y un privilegio tenerte en este espacio hoy día con nosotros y con nosotras. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Agradecer también saludar a Bernardo y agradecerle también por sus luces. Y saludar a todos y a todas quienes hasta ahora se conectan a este espacio de formación. No puedo dejar de saludar a los trabajadores y trabajadoras sociales en su día, en su semana. Nosotros pertenecemos a un ámbito que se llama las ciencias sociales, ya mal llamadas ciencias blandas. Se les compara con las ciencias duras, con las ciencias que tienen que ver con las ciencias naturales, etc. Por ahí un filósofo humanista decía que era bien paradójico el tema porque las ciencias duras trataban con problemas blandos y las ciencias blandas trataban con los problemas más duros. ¿Ya? Entonces, finalmente yo creo, muchachas y muchachos que están estudiando una carrera en las ciencias sociales, siéntanse orgullosos del camino que eligieron, ¿ya? Porque no hay nada más bonito que servir y trabajar abiertamente por brindar mayores oportunidades a las personas más desfavorecidas del país. Ya, sobre todo, tal como lo explicaba Bernardo, en un contexto donde el mercado ha arrasado con muchos ámbitos públicos y sociales, hoy más que nunca nuestro trabajo es relevante. ¿Ya? Por lo tanto, siéntanse orgullosos y felices del camino que escogieron, ¿ya? Porque es un camino directo de mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo de mucha gratificación, porque nos ponemos al servicio de la gente que más lo necesita y la gente que al final del día más lo agradece. ¿Ya? Dicho esto, voy a proceder a compartir pantalla. Perfecto. Quiero creer que se está viendo la presentación en PowerPoint. Se ve perfecto. Maravilloso, muchas gracias. Bueno, comienzo entonces, en honor al tiempo, tratando de ser lo más breve y profundo posible. Tal como Bernardo hizo un tránsito partiendo de la infancia, yo voy a hablar del estado de desarrollo inmediatamente superior. ¿Ya? Y la charla se titula básicamente Juventud o Juventudes, ¿ya? Reflexiones desde la sociología para el trabajo con adolescentes, principalmente en contexto educativo. A modo de introducción, ¿ya? Señalarle y ser muy sincero al respecto de que esta presentación, más que tratar de captar su atención, busca también a mí ordenarme las ideas, cosa de ser lo más sintético y concreto posible. La charla lo vamos a plantear como un viaje que va a tener tres paradas o tres detenciones. Primero nos vamos a detener a hablar de qué son los jóvenes, entendiéndolo como categoría social, ¿ya? Y entendiendo que son mucho más que un dato biológico, ¿ya? Sino que son una categoría histórica y culturalmente construida a lo largo de décadas y décadas. Después vamos a detenernos para hablar de educación y de cómo habría que entender el sistema educativo. Y desde ahí vamos a hablar un poquitito de una de las teorías más contemporáneas de ver el sistema educativo, que es la teoría del campo y el hábito del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Y finalmente vamos a hacer el cruce, ¿ya? Y la mezcla de hablar de jóvenes y educación. Y desde ahí, y a partir de mi humilde experiencia trabajando en contexto educativo, pretendo poder transmitirles, así como en otras charlas en las que sé que han estado, ciertos métodos y técnicas que pudiesen ser proclives para quienes deseen insertarse en el futuro desde su rol en una comunidad educativa determinada. Dicho esto, comencemos. ¿Qué podemos decir respecto de los jóvenes? ¿Ya? Primero que todo,
hay que decir que los jóvenes como categoría social y legalmente reconocida son una categoría de data reciente. Hablamos de jóvenes más o menos desde 1950, de la época de posguerra. Hasta antes de esa época no existían los jóvenes como sujetos completamente diferenciados de los niños y de los adultos. ¿Ya? Si uno piensa, por ejemplo, en los pueblos originarios, por ejemplo, actuales, o en las sociedades prehistóricas, vamos a ver que existían ritos de paso entre la infancia y la adultez, pero nunca se era formalmente joven. Después, si recuerdan sus clases de historia universal en el colegio, la sociedad griega, los niños en Esparta, desde muy chiquititos se les enseñaba el arte de la guerra y a los 14, 15 años iban a la guerra, muchos de ellos no volvían, mientras que los que se criaban en Atenas, también desde muy pequeñitos se les enseñaba el ejercicio de la democracia. Por lo tanto, ahí tampoco vemos jóvenes propiamente tal. Después, si nos queremos ir avanzando un rato más a la Edad Media, nos vamos a dar cuenta que también los niños desde muy chiquititos eran entrenados en un determinado oficio, ya fuera que vivieran en castillos de la nobleza y se preparaban para ejercer cargos de representación popular, o ya fuera que vivieran en los burgos, porque desde chiquitito trabajaban con sus padres o sus maestros en los talleres para aprender un oficio. Entonces ahí tampoco teníamos jóvenes como los que conocemos hoy día, como ustedes mismos que están en esta charla. ¿Cuándo se empieza a generar un quiebre? Con el advenimiento de las sociedades industriales. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista se da cuenta de que un joven a los 13 o a los 14 años no tiene la preparación suficiente para operar, por ejemplo, una maquinaria, que necesita un tiempo de moratoria para poder adquirir esos conocimientos. Por lo tanto, a partir de la época de posguerra, cuando ya Europa se recupera de la Segunda Guerra Mundial, se generan tres sucesos que en la suma dan como resultado la aparición de los jóvenes como categoría social diferenciada de los niños y de los adultos. El primero es que se alarga el tiempo de moratoria en el colegio, por lo tanto los jóvenes pasan a ver retrasado su ingreso al mercado laboral. Lo segundo se da en el ámbito del consumo, donde surge un teenage market, ¿ya? O un mercado directamente con productos dirigidos directamente a este sector etario, que tiene mayor poder adquisitivo y que, insisto, no es ni niño ni adulto. Finalmente, ya en aquellos años se empieza a generar todo un sistema judicial aparte para los jóvenes. Empiezan a aparecer los primeros tribunales para juzgar a los jóvenes y las primeras legislaciones de centros de reclusión para jóvenes. Por lo tanto, ya ahí a partir de ahí se cierra el círculo y tenemos un sujeto legal, ¿ya? Que es, insisto, que está a medio camino entre el niño y el adulto. Entonces, uno podría pensar que jóvenes han existido siempre, pero en realidad hablamos de jóvenes hace no más de 70 años en el mundo como lo conocemos hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a todos estos jóvenes? ¿Ya? Lo que caracteriza a estos jóvenes es, como les decía anteriormente, es que esta juventud, ya este espacio de transición entre la niñez y la adultez, tiene un tiempo de moratoria social vital. O sea, hay diría Bourdieu, hay un momento en los que ellos están fuera del juego, vale decir que no participan del modelo productivo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es donde son jóvenes, donde se están formando para el mercado del trabajo. ¿Ya? Ahora bien, lo interesante de este fenómeno de la juventud, ¿ya? Es que si bien todas las sociedades tienen jóvenes, ¿ya? Hay distintas formas de ser jóvenes. Y cuando empezamos a cruzar la variable juventud, que para efectos del INJUV es toda persona que tiene entre 15 y 29 años, ¿ya? El INJUV, que genera las políticas públicas para jóvenes, entiende la juventud básicamente como un dato estadístico, ¿ya? Pero no es lo mismo tener 15 a tener 20, a tener 25, 29 años. Por lo tanto, no es lo mismo ser joven viviendo en una ciudad a ser joven viviendo en el campo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a este concepto de juventud hay que empezar a cruzarle distintas variables, género, clase social, ubicación socioespacial, y nos vamos a dar cuenta que en un determinado país, por ejemplo Chile, podemos tener una gran cantidad de formas de ser joven. Vamos a dar algunos ejemplos. Está comprobado a partir de estudios que la juventud, por ejemplo, es más corta en mujeres que hombres, principalmente por el tema del fenómeno del embarazo adolescente. Por lo tanto, las mujeres llegan a la adultez en un tiempo más breve que los hombres. ¿Ya? También es más breve en estratos sociales bajos, porque ellos, producto de las necesidades económicas en sus familias, tienen que incorporarse más rápido al mercado del trabajo. Mientras que los jóvenes de clases más altas se pueden dar el tiempo de viajar por el mundo, darse años sabáticos, etc. Y también está comprobado que la juventud
es más breve en contextos rurales que urbanos, ¿ya? Porque también se produce una limitación de las expectativas y por lo general los jóvenes desde muy pequeños empiezan a, por así decirlo, a ejercer el oficio de sus padres, ¿ya? Como muestra es un botón, ¿ya? Estas son estadísticas un poco añejas, les pido las disculpas, pero me sirven para graficar algo que tiene que ver con lo anterior. Estos son datos de la encuesta del INJU del año 2010, de la encuesta nacional de la juventud, en relación a un fenómeno súper común en los jóvenes, el salir a carretear. Entonces, fíjese lo que pasa con los jóvenes, con el porcentaje de jóvenes que menciona carretear o salir a fiestas como actividad realizada habitualmente. En el estrato socioeconómico AS1, ¿ya?, el 51% de los jóvenes de ese estrato indica que carretea habitualmente. Mientras que si vamos bajando hasta el estrato E, que es el más bajo, solamente un 18% de jóvenes señala que carretea o que puede carretear habitualmente. O sea, estamos hablando que a mayor grupo socioeconómico, ¿ya?, se carretea más, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos jóvenes que podrían decir que son más jóvenes que otros. Ahora, si nos vamos al otro lado, al otro gráfico, ¿ya?, que nos ve el monto promedio del gasto mensual en el ítem fiesta o carrete, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo ser un joven que carretea a los 15, 19 y que gasta en promedio 10.000 pesos por carrete, a una persona que ya probablemente es un profesional joven de 25 a 29 años, hay un error en el gráfico, que gasta más del doble, o sea, gasta casi 25.000 pesos. Entonces acá tenemos distintos tipos de jóvenes. Entonces cuando se habla de la juventud, ¿ya?, y esto es lo que proponen muchos sociólogos de la juventud, debiésemos hablar en realidad de juventudes, porque la juventud, si bien es un fenómeno transversal, es un fenómeno que está asimétricamente distribuido, ¿ya? Por lo tanto, tenemos personas que son más jóvenes o que viven mayormente su juventud que otras dentro de un mismo territorio. Pasemos al otro lado. Hablemos ahora un poquitito de educación, ¿ya? Y acá vamos a entender finalmente, a partir, como les adelantaba, vamos a hablar un poquitito de un sociólogo muy famoso llamado Pierre Bourdieu, que estudió a partir de su libro El sentido práctico. Él plantea una teoría de la sociedad que a mí me parece bastante interesante y que entrega aportes significativos para todos aquellos que nos queremos desempeñar en el ámbito educativo. Pierre Bourdieu entiende el sistema educativo como un campo. ¿Qué significa un campo? Una red de relaciones objetivas entre posiciones. Cada uno de nosotros ocupa una posición en el campo del sistema educativo. Está el ministro de Educación, están los rectores, ¿ya?, están los jefes de carrera, están los estudiantes, están los asistentes de la educación, en un colegio hay directivos, en un colegio hay asistentes de la educación, hay funcionarios, ¿ya?, está el auxiliar, están los mismos estudiantes, están los apoderados, o sea, hay distintas posiciones, ¿ya?, que establecen relaciones objetivas entre ellos, ¿ya? Pero también los campos tienen determinadas reglas y principios de funcionamiento, ¿ya?, como por ejemplo lo que ocurre con la subvención preferencial. O sea, el campo se financia de una determinada manera, existen normas, conductas esperadas dentro del campo, pero también existe un espacio de lucha por las posiciones más dominantes. O sea, las personas buscan hacerse con los puestos de más privilegio dentro del campo, ¿no? Ahora bien, producto de este juego de posiciones, cada persona que participa de un campo tiene un determinado hábitus, que significa que tiene un sistema subjetivo de expectativas y predisposiciones que están adquiridos a través de la experiencia. Entonces, por ejemplo, un niño que elige, ¿ya?, un colegio técnico profesional es porque no quiere o porque no tiene la expectativa de desarrollarse mayormente en el ámbito académico, sino que necesita o quiere salir a trabajar lo más pronto posible, por ejemplo. Y eso da pie a esquemas de obrar, pensar y sentir que están asociados a una posición social determinada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos personas dentro de ese campo que tienen estilos de vida, recursos, estrategias y formas de evaluar el mundo que pueden ser parecidas o disímiles entre ellos, ¿ya? No es lo mismo cómo ve la educación un niño que está en Loncoche, enterrado en la nieve hoy día, a cómo lo ve un joven que está acá arriba en el cerro en Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. Por lo tanto, es importante entender que a determinadas posiciones del campo vienen también determinados hábitos. Y finalmente, y tal vez este es el concepto más importante, hay que entender que dentro de un sistema educativo, las personas que lo conforman tienen distintos tipos de capital o de recursos. Ya podemos entender que hay capital económico, ¿ya?, entendiendo como el poder adquisitivo que tienen las personas, pero también hay un capital cultural. O sea, cada persona tiene su acervo,
cada persona que está dentro de un sistema educativo tiene sus credenciales, tiene sus títulos, tiene sus gustos lectores, ya maneja cierta cantidad de idiomas, etc. Y también tiene un capital social, o sea, tiene redes de apoyo, más o menos limitadas. Todo eso, cuando sumamos el capital económico, el capital cultural y el capital social de una persona que está dentro de un campo educativo, se genera lo que se llama un metacapital, que es un capital simbólico, que es la posibilidad que tiene esa persona de determinar o no las reglas del campo completo. ¿Ya? Entonces, es interesante ver esta postura porque cuando uno llega a trabajar en un colegio, esto se ve inmediatamente. Se ve, por ejemplo, cuando hay luchas de poder entre los miembros del equipo directivo y el director dice una cosa y el jefe UTP dice otra. O las luchas de ego que realmente pueden producirse entre los docentes. O las relaciones tensas que pueden haber entre docentes y apoderados. ¿Ya? Entonces uno empieza cuando llega y se inserta en una comunidad educativa, ve claramente estas expectativas, ve claramente estos hábitos y va viendo también con qué capital económico, cultural y social tengo yo para poder influir positivamente en esa comunidad también. Y demuestra un botón. ¿Ya? También otra vez aparecen algunas estadísticas. ¿Ya? Estas son estadísticas de un estudio que hizo un economista de la Universidad de Chile con respecto a cómo afectaban las expectativas de los docentes en el resultado del CIMSE de sus estudiantes. ¿Ya? Acá esto es modelamiento estadístico, entonces usted créame nomás, porque de repente tal vez no se vea a simple vista. ¿Ya? Se le preguntaba a los docentes qué nivel creían que iban a completar la mayoría de los estudiantes de su curso. ¿Ya? Y dependiendo ya la expectativa que el profesor tenía de sus estudiantes de octavo básico que rendían el CIMSE Matemáticas, podían producirse hasta diferencias de 17 puntos ya de puntaje en los resultados de dicho curso. ¿Ya? O sea, un profesor que tenía la expectativa de que en su curso la gran mayoría de ellos iba a alcanzar estudios de posgrado, sacaba obviamente 17 puntos más, ¿ya? Que el curso donde el profesor tenía expectativas que con suerte sus estudiantes iban a salir de cuarto medio. ¿Ya? Entonces las expectativas, en este caso volvemos al tema del hábitus, las expectativas definen prácticas, ¿ya? Y las prácticas obviamente definen también anhelos y definen también posiciones dentro del campo, ¿ya? Porque obviamente un profesor que tiene bajas expectativas en sus estudiantes le exige menos probablemente, no le hace tareas tan complicadas, ¿ya? En cambio un profesor que tiene alta expectativa en sus estudiantes se esfuerza más, le saca más el jugo, etc. Veamos también qué pasaba con algo similar. ¿Ya? Se les preguntaba a los profesores si realizaban diferencias de expectativa entre sus cursos cuando tenían el mismo curso. Por ejemplo, un profesor que le hacía a los 3 octavos de un colegio. ¿Ya? Entonces, cuando los profesores hacían diferencias, ya vale decir, creían que algunos cursos eran mejores que otros, ¿ya? Se producían al interior de esos 3 cursos diferencias de hasta 7 puntos en el CIMSE. ¿Ya? O sea, el curso que tenía las expectativas más altas del docente, el octavo que tenía las expectativas más altas del docente, llegaba a sacar hasta 7 puntos más que el curso que el docente tenía las expectativas más bajas. En cambio, cuando ese docente no hacía diferencias ya entre esos cursos y los preparaba todos de la misma forma, el puntaje, como se puede ver acá, 2.9, 2.1 es casi el mismo. Entonces, nuevamente, las expectativas definen prácticas y modos de actuar. Por lo tanto, también se definen con ellos resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Si yo creo que mis estudiantes van a aprender poco, no pueden aprender todo lo que tienen que aprender, probablemente van a aprender poco, pero no es porque ellos no sean capaces, sino porque yo les puse un techo de entrada. ¿Ya? Y porque yo mismo les cercené sus posibilidades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso es importante entender, insisto, estos espacios como espacios de poder y como espacios donde existen expectativas y disposiciones diferentes en función de los actores. Finalmente vamos a hacer el cruce, ¿ya? Y aquí, de forma muy humilde, ¿ya? Quiero darles tips a aquellos que tienen la intención o la seria intención de incorporarse en algún momento de su vida a una comunidad educativa, que trabajar en un colegio, yo creo que todos en algún momento de la vida que son trabajar en algún colegio, ¿ya? Porque se aprende mucho, ¿ya? Y en ese sentido, las recomendaciones que yo les doy es que entiendan que un colegio, una determinada comunidad educativa, fabrica una cantidad de evidencia gigante. Y nosotros tenemos que tener la capacidad
de poder integrar toda esa evidencia, ¿ya? Nosotros vamos a tener evidencia que es de tipo cuantitativa, por ejemplo, las calificaciones de nuestros estudiantes, sus porcentajes de asistencia, ¿ya? Vamos a tener también información cualitativa, ustedes que son trabajadores sociales y que probablemente les va a tocar trabajar con estudiantes que estén en procesos judicializables, entonces les van a llegar los informes del juzgado, les van a llegar los informes del psicólogo, si es que el niño está con tratamiento psicológico en el CEFAM, ya les va a llegar también información cualitativa, que ustedes van a tener que analizar y van a tener que conocer bien, ¿ya? Así como sus notas, así como su porcentaje de asistencia, van a tener que saber bien cuál es el informe psicológico de ese niño, por ejemplo. Pero además los colegios como instituciones educativas generan mucha evidencia, tanto interna como externa. Interna, ¿qué significa esto? Usted tiene que apropiarse de todos los documentos que tenga el colegio, usted tiene que conocer el proyecto educativo del colegio, su plan de mejora educativa, tiene que conocer su reglamento de evaluación, su reglamento de convivencia, ¿ya? Pero además tiene que saber interpretar y manejar toda la información de los agentes externos que trabajan con el colegio. O sea, usted tiene que saber, por ejemplo, si su colegio, cuál es la categoría de desempeño de su colegio. Si su colegio es destacado o está más cerca del cierre. Porque eso también va generando prácticas diferentes, ¿ya? En aquellos colegios que están catalogados con desempeño insuficiente, que están al borde del cierre, el nivel de estrés entre los docentes es mucho mayor, porque deben peligrar su fuente de trabajo y la existencia misma de la institución. Por lo tanto, ustedes saben que en ese contexto hay que tener mucho cuidado en cómo se construyen las relaciones humanas, ¿ya? A diferencia de un colegio que está acostumbrado a sacar buenos resultados, que está acostumbrado a que le tiren flores, ahí el clima laboral se da también de otra forma. Por lo tanto, yo tengo que saber esos datos, tengo que saber la matrícula, tengo que saber cuántos de mis alumnos están por prorretención, ¿ya? Cuál es el nivel de vulnerabilidad de mi colegio. No es lo mismo trabajar en un colegio que tiene 30% de vulnerabilidad, o sea que significa que 3 de cada 10 son estudiantes en condición de pobreza, a trabajar en un colegio que tiene 95% de vulnerabilidad, donde prácticamente los 10 de 10 ¿ya? Viven en condiciones de marginalidad. Por lo tanto, uno tiene que aprender a manejar, por así decirlo, y a nadar en toda esta evidencia con la finalidad de poder interpretar bien la realidad en la cual me estoy metiendo. Finalmente, y acá es donde viene como la tabla de salvación, ¿ya? Afortunadamente nosotros dentro de las ciencias sociales, que estudian psicología, sociología, trabajo social, tenemos herramientas con las cuales poder dar cuenta de la realidad de nuestra comunidad educativa y poder armar planes de trabajo que nos permitan influir positivamente en ellos, ¿ya? Hay que saber hacer buenos cuestionarios, buenas encuestas, buenos surveys que podamos aplicar a la totalidad de nuestros estudiantes o nuestros funcionarios. Va a ser muy importante el vínculo a través de entrevistas o focus group. Es importante que usted conozca a sus apoderados con los que va a trabajar, se entreviste constantemente con los profesores del establecimiento, se dé el tiempo de conocer a fondo a los niños con los que va a trabajar, ¿ya? Y hay también desde la metodología cualitativa herramientas para que usted así lo haga. Y finalmente, lo más importante para mí es la observación participante de la etnografía. Usted tiene que estar en terreno, no puede estar todo el día nadando entre papeles en su oficina. Tiene que ir a los recreos, tiene que ir a ver, si usted tiene niños asignados, tiene que ir al aula y ver cómo se comporta ese niño del aula, ya ver cómo responde de mejor o peor forma a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene que observarlo en el recreo, cómo interactúa, cómo se relaciona con los demás. Tiene que ir a los consejos de profesores y usted tiene que sacar el rollo de cómo es el clima laboral y cómo se manejan las relaciones de poder dentro de esa comunidad educativa. O sea, usted tiene que estar observando y anotando constantemente lo que observa, ¿ya? Porque toda esa información que después le sirve para tomar decisiones correctas en pro del bienestar de esos niños que van a estar a su cargo, ¿ya? Por lo tanto, acá obviamente hay mucho de crítica, pero también hay mucha esperanza de entender de que ustedes están adquiriendo hoy día las herramientas que necesitan para poder ser agentes de cambio en sus comunidades educativas. Para finalizar, porque no me quiero extender más allá del tiempo que se me ha dado, ¿ya? En síntesis, si tuviéramos que hacer una síntesis bien rápida y arbitraria de lo que hemos conversado, 3 consejos o 3 tips teóricos que les pueden servir. Lo primero es que no podemos entender la juventud como una categoría social dada, que viene dada por un mero dato biológico, como puede ser la edad, sino que entender que la juventud se construye histórica y culturalmente. Por lo tanto, hay diferentes formas de ejercer la juventud en las sociedades. Lo segundo, ¿ya?, es entender el sistema educativo como un campo en el cual coexisten agentes que tienen diferentes creencias, diferentes expectativas y que cuentan con recursos y capitales diferentes. Por lo tanto, en la medida que nosotros tengamos claridad de cuáles son esos hábitos, de cuáles son esas expectativas y cuáles son los capitales con los que cuenta la comunidad educativa,
yo los puedo aprovechar de mejor manera en pro del bienestar de la misma comunidad. Y finalmente, entender de que nosotros estamos desarrollándonos en un ámbito privilegiado, que son las ciencias sociales, y que cuentan con metodologías vastas que nos permiten poder interpretar la realidad de una comunidad educativa y, mejor aún, poder accionar positivamente en ella. Para finalizar, una cita de la gran Gabriela Mistral, premio Nobel, mujer, feminista, de las disidencias y pedagoga, ¿ya? Que nos habla un poco de entender de que si bien en los contextos educativos pueden presentarse muchas barreras, porque las hay, ¿ya? Nosotros somos los llamados a criticar menos y a accionar más, ¿ya? Ahí donde haya que plantar un árbol, plántalo tú, ahí donde finalmente somos nosotros quienes tenemos que apartar las piedras del camino. Hay momentos obviamente para criticar, hay momentos para denunciar, hay momentos para luchar por lo que es injusto, pero sobre todo hay momentos para actuar, ¿ya? No solamente basta con denunciar los problemas, hay que hacerse cargo de los problemas. ¿Ya? En ese sentido, Gabriela Mistral, con su ejemplo, siempre ha dado muy buen ejemplo, valga la redundancia, de cómo la proactividad es un valor clave para sobrevivir e impactar en el trabajo con jóvenes en comunidad educativa.